a Erika Castro, la Fundación Conexiones Inclusivas para el Mundo. También 12 minutos. Erika, por favor. Ministro, a sus equipos de asesores por esta importante invitación. Muchísimas gracias. Vengo en representación de Fundación Conexiones Inclusivas para el Mundo y la propuesta también la construimos en colaboración con la Federación Nacional de Orientadores Educacionales de Chile. Nuestra experiencia es fundamental para poder mostrarles el eje desde donde vamos a mirar la propuesta de ley. Somos especialistas en intervención en crisis y por más de 10 años hemos acompañado a colegios que han enfrentado situaciones altamente complejas, donde la fractura, donde el riesgo vital y el peligro han sido parte de su diario vivir. En este contexto, nosotros lo primero que queremos plantear es que estas mejoras son realmente una oportunidad si es que logramos comprender la complejidad que tiene la violencia en nuestra sociedad. Y en ese sentido, abrir una reflexión que a nosotros nos parece fundamental, tiene que ver cómo la violencia se está transformando en una experiencia, entre comillas, de adoctrinamiento de nuestras infancias. Este adoctrinamiento que estamos viviendo no tiene color político, es transversal. Y el hecho de que nosotros los adultos de alguna manera justificamos el uso de la violencia, lo utilizamos en nuestra vida cotidiana e incluso lo consideramos necesario para poder corregir, para poder mostrar señales de dominio o de poder, está permeando lamentablemente de forma muy importante la forma que tienen los niños de mirar las relaciones humanas. La violencia se ha transformado en un instrumento, entre comillas, de justicia. Y si yo te pego es porque yo me he sentido vulnerado. Si yo te pego es porque yo he sentido que de alguna forma estoy afectado. Y entrar en este adoctrinamiento significa también poder dar estos matices a este proyecto de ley, donde lo formativo y lo preventivo tiene que ser un eje articulador central. Si nosotros solamente nos enfocamos en lo punitivo, yo les aseguro que lo que vamos a tener son adolescentes y niños astutos, no necesariamente formados en valores y en la capacidad de poder discernir o decidir frente a dilemas éticos complejos que les plantea el diario vivir escolar con una ética a la altura de una cultura de la paz. En este contexto, nosotros queremos compartirles una experiencia. Trabajamos en Chile y también asesoramos a una fundación en República Democrática del Congo. Estamos trabajando con un grupo en España que estamos buscando soluciones para poder educar a los niños en contextos de guerra. Y en esta experiencia conocimos a Josep Aarón, un joven de 23 años que este viernes a las 9 de la noche de nuestro país tuvo que enfrentar al grupo armado el M23 defendiendo a 50 niños. Ellos estaban comiendo y les quiero mostrar un punto para poder ilustrar de mejor manera por qué nosotros tenemos esta propuesta tan centrada en lo formativo preventivo. El joven estaban entrando, de repente sienten que fuerzan la puerta y entran estos grupos armados. A mí me llegaron las fotos, impactantes las armas que manejan allá, eran más grandes que ellos, era una cosa impresionante. Entonces este joven lo hieren, cae herido con un machete y empieza el diálogo. Y él logra, a través del diálogo y de las palabras, negociar la vida de estos 50 niños. La pregunta que es profunda: ¿cómo este joven de 23 años, que es estudiante de Derecho, logra tener esa capacidad de poder tomar decisiones tan complejas bajo esos niveles de estrés? Esa capacidad puede ser fuente de esperanza para nuestra educación, para nuestras asignaturas como de orientación y filosofía. ¿Tendrán los niños nuestra preparación para discernir éticamente ante situaciones altamente estresantes, injustas, violentas? ¿Tendrán nuestros profesores la capacidad de controlar sus emociones ante esas situaciones complejas? Y es ahí donde nosotros tenemos que hincar el diente, porque es ahí donde nosotros tenemos que levantar la voz firme de que la educación es la única salida que nosotros tenemos para poder
formar ciudadanos pacíficos, inclusivos, resilientes, donde la adversidad sea fuente de inspiración y no sea fuente de rabia, donde la adversidad sea fuente de generosidad y colaboración y no fuente de frustración y venganza. Ese desafío es el que nos debe inspirar para esta ley. Y yo agradezco a cada uno de los senadores porque se han tomado el tiempo de poder mirar este problema que a nuestro juicio es el problema central que enfrenta nuestro país. Si nosotros no abordamos esta ley de la forma completa como debe hacerse, probablemente nosotros en 10 años más vamos a lamentar como así en este momento en República del Congo están lamentando que efectivamente este M23, ustedes saben que son las víctimas del genocidio de Ruanda en el año 94. Son los niños de esa época. Entonces, lamentablemente, yo les quiero decir una afirmación bien importante. La violencia es contagiosa. La violencia está siendo adoctrinada, y no solamente por pares, no solamente por las pantallas, también por nosotros los adultos, que la ocupamos. Y la ocupamos con bastante comodidad porque nos sentimos que de alguna manera es parte de nuestros recursos de poder sentirnos empoderados. Eso hay que erradicarlo totalmente, a partir del diálogo, de la educación y finalmente de una convicción profunda de que debemos ser seres no solamente buenos ciudadanos, sino también profundamente éticos para resolver nuestros conflictos. En este contexto, ¿me pueden avanzar, por favor? Ya, ahí les dejo la experiencia de Joseph. Me encantaría que lo conocieran a partir de este texto, porque ahí es donde se encuentra justamente este razonamiento ético frente a una situación tan grave. ¿Y por qué les cuento de Joseph? Porque nosotros hemos trabajado mucho con colegios donde han tenido que enfrentar armas blancas, han tenido que lamentablemente enfrentar la muerte de estudiantes, la muerte de profesores. Venimos de este mundo. Entonces, de alguna forma, es aquí donde nosotros con esta ley tenemos la oportunidad de generar grandeza en nosotros los adultos para resolver, para componer y para activar resiliencia, o podemos ahondar la fractura, las divisiones y finalmente la exclusión de los niños que lamentablemente hoy día también son víctimas de este adoctrinamiento. Adelante, por favor. En este contexto me gustaría mencionar que los factores de riesgo más importantes a nuestro juicio son en primer lugar la violencia que hay en la familia. Los altos indicadores que ha venido UNICEF planteando año tras año nos dice hay un problema en la familia. Yo, que ya soy vieja, en el año 97 partí trabajando en el Ministerio de Educación hace un montón de tiempo, y en ese tiempo ya los directores decían aquí hay un problema con la familia, decían. Y yo creo que no los escuchamos. No los escuchamos y yo creo que ante esto hay que volver a decir sí hay un problema en la familia, pero no para apuntar con el dedo solamente, no para decirle, oye, qué mal los hace, sino que solo están. Porque efectivamente estos COSAM que están sobrepasados, donde los profesores piden ayuda y no hay hora, donde atienden a los niños 15 minutos y no más, no hemos dado un giro sustantivo para que esta familia realmente pueda vivir una calidad de vida que les dé tranquilidad para resolver sus tensiones, sus conflictos y finalmente sus diferencias. La familia hay que tener un vuelco importante y de hecho una de las propuestas es decir, hay que hacer un programa nacional psicoeducativo de acompañamiento y de colaboración para la erradicación de la violencia en la familia. En segundo lugar, un factor, y aquí lo voy a decir con mucho cuidado, son las malas prácticas docentes. El 100% de los colegios con los que nosotros hemos trabajado en crisis tiene un detonador en las malas prácticas docentes. Las humillaciones, los malos tratos, los gritos, las malas prácticas en general. Y a pesar de decir esto con toda claridad y franqueza y también con la experiencia, conversar así tan directamente con los profesores, nosotros les decimos, a pesar de que nosotros sabemos que ustedes tienen malas prácticas, nosotros los consideramos a ustedes víctimas secundarias de este fenómeno. Las primarias son los niños, víctimas de nuestra dificultad para enfrentar los conflictos de forma pacífica y empática. Los niños están siendo víctimas de la violencia en general, pero los profesores, a pesar de sus malas prácticas, son víctimas secundarias, porque no tienen las condiciones. Nosotros hemos trabajado en colegios donde no tienen, por ejemplo, baños decentes, no tienen dónde sentarse, en una silla de palo se sientan a comer. Entonces, nuestros profesores, yo lo digo con todo el cariño del mundo, con ellos y con el sacrificio, y aún poniendo este punto como un factor de riesgo, nos falta generosidad para entender por qué su agobio. No es la queja la que hay ahí, sino que hay realmente un sentimiento y una experiencia que debemos ser capaces de oír.
Después están los climas laborales complejos, pero también los factores protectores. Muchos colegios han logrado innovar, han logrado poder instalar la resolución pacífica de conflictos de una manera maravillosa, y yo creo que hay muchas cosas importantes como la incorporación de la familia, en fin, que se pueden, se pueden reforzar. Voy a ir directamente a algunas opiniones sobre lo que nosotros encontramos en la ley. Por favor, la siguiente diapositiva. ¿Qué nos pareció la ley? Lo primero, parte de un diagnóstico que a nuestro juicio, con todo respeto, es deficiente, en el sentido de que ocupa los casos públicos y realmente no echa mano a lo que es la investigación sobre la violencia escolar y la complejidad que tiene la violencia. Yo creo que eso hace que probablemente el desenlace también no sea armonioso, en términos de que efectivamente hay que comprender bien esta gravedad para poder tomar las medidas que corresponden. En segundo lugar, todo el trabajo de la interinstitucionalidad que plantea la ley, a nuestro juicio, pone en riesgo el agobio docente, porque el fruto de todas esas acciones y actividades podría ser, y esto es común, téngase presente, que finalmente terminen los profesores haciendo todas estas coordinaciones interinstitucionales y queden más recargados de lo que ya los tenemos. En tercer lugar, creo que hay una falta de claridad importante en los roles y funciones. No se toma en cuenta a la familia, no se menciona a los orientadores, que me pareció gravísimo. No se considera a los inspectores, que son nuestros negociadores de conflictos en recreo con las familias. No se consideran los psicólogos, en fin. Yo creo que aquí hay un punto que adolece realmente de la claridad que tienen que tener los roles. La ausencia de un enfoque formativo. Yo creo que parte de una definición donde considera que la convivencia educativa es promover. Nosotros pensamos que la convivencia educativa es habilitar, desde el punto de vista de grandes capacidades que tienen que también tener un enfoque técnico-pedagógico. ¿Por qué? Porque debe estar en el aula. La convivencia debe estar en la experiencia de que los niños se sientan incluidos en el patio de recreo, donde los niños puedan realmente encontrarse envueltos en una experiencia escolar que hagan, y voy a citar a Adolescencia, la serie de Netflix que están dando, que digan, oye, no quiero ir porque me duele el estómago al colegio. Entonces tenemos que ir en el fondo hacia experiencias distintas. La siguiente página, por favor, me voy a apurar. Ya, lo primero ahí es una opinión súper tajante sobre la definición. Yo creo que es una definición incompleta, en el sentido de que tiene que ser una definición que incorpore una mirada mucho más técnico-pedagógica y que finalmente esté puesta en lo formativo, en lo preventivo y en actuaciones que sean diligentes y formadas, no improvisadas. La siguiente, por favor. Después, propuestas, artículo 1. Nosotros pensamos fehacientemente que hay que hacer una intervención en la infraestructura. Las aulas sobrepobladas son un problema muy grave. Hay aulas que parten de 40 a 50 niños en promedio. Yo creo que eso es inhumano. Ni yo, que soy psicóloga, podría, con una aula tan diversa y además donde tienen un promedio entre 6 y 7 niños con condiciones que son, hay que atender, ¿no? Después, la ampliación de la sala, en primer lugar. También hay que mirar un foco, que yo creo que va a ser una novedad dentro de la propuesta nuestra, los patios de recreo. Los niños no tienen dónde sentarse a comer su colación. Corren bajo el sol, no hay sombra, están estresados y los profesores tienen comedores que son realmente súper deficientes. Por lo tanto, no hay un descanso. Cuando un profesor me dice que mis niños llegan súper alterados, y yo le digo, ¿y cómo jugaron en el recreo? No, lo empujaron, no tuvo dónde sentarse, estuvo al sol y más encima tuvo... Bueno, en los patios de recreo hay que hacer un rediseño y hay que entrar a mirar lo que se llama la arquitectura emocional, porque el descanso es parte, ojalá, de una ley más consciente sobre la complejidad del tema. Otro más, por favor. Artículo 2. Reequilibrar el enfoque, desde lo sancionador a lo formativo preventivo. Eso es clave. Si nosotros no educamos en esto, y esto nosotros aquí ponemos varias propuestas concretas también, que tienen que haber espacios curriculares para la convivencia educativa. La otra, por favor. Instalar la filosofía. Para nosotros, que también es una novedad, la filosofía tiene que ser un espacio a recuperar.
Los niños tienen que tener una formación ética, fundacional, y debe salir del tercero y cuarto medio, que es cuando se les enseña filosofía, y pasarla desde primero básico. Todo lo que es investigación en resiliencia, que se ha hecho en varios países, dice que cuando los niños logran tener estos espacios reflexivos, realmente aprenden tan rápido y mucho más rápido que cuando se les castiga. Yo creo que la filosofía es un área que hay que mirar. Sigamos adelante. Pero es poquitito, perdón, la anterior... una de las cosas graves de la violencia es que se está propagando la radicalización de las ideas. La radicalización de las ideas es un tema que ya se han tomado en varios países en Europa y que están tomando cartas en el asunto con esto. A nuestro juicio, la radicalización de las ideas nosotros tenemos que tener la capacidad de poder contrarrestarla, no solamente con medidas punitivas, sino también con que nosotros seamos capaces de crecer y argumentar eso. Cuando nosotros trabajamos en el estallido social, en colegios que tenían a niños que llegaban armados en los colegios, le preguntábamos si estos niños eran lectores. Adivinen qué nos respondían estos colegios, que sí, que habían varios que eran súper lectores. Entonces uno dice, claro, de todas maneras es importante la sanción, las medidas, de todas maneras, pero si tú estás teniendo esta corrosión por el lado, evidentemente tenemos que ser capaces de generar mucho más debate y abrir y tener mucha mejor calidad en nuestros argumentos. Y eso tiene que estar en la ley. Sigamos. Perdón, ¿cuánto le falta? Un poquito, voy a avanzar. Estamos en la hora del tiempo para... Sí, lo siento. Lo que pasa es que la sesión tiene un horario término y yo no sé si habrá condiciones para prorrogarla. Y la idea es que puedan intervenir los senadores. Un minuto y cierro. Quisiera avanzar y destacar también la idea de poder poner ciertos cargos, ciertas funciones y ciertos desafíos que nos parecen fundamentales. Los orientadores, a nuestro juicio, deben tener un rol importante y coincido con ustedes que se debiera aumentar la carga horaria a por lo menos 90 minutos. Eso coincidimos. El orientador tiene una formación, es un profesor destacado y además con una mirada técnico-pedagógica de estas dimensiones, especialmente las relaciones interpersonales, que yo creo que hay que relevarlas. Después, poder integrar y modernizar al psicólogo, al inspector y también incluir al coordinador. Ay, me puse un poco nerviosa como me puse un minuto, pero bueno, para cerrar un poco, el énfasis está en el fondo en poder fortalecer los roles. La especialización del equipo de convivencia es fundamental. Ellos tienen que saber de intervención en crisis. No pueden hacerlo con las herramientas que están teniendo en este momento. Y finalmente, el último punto, poder desarrollar un programa de integración, inclusión y formación de la familia. Las familias deben ser vueltas a su rol colaborador e invitarlas cordialmente a que sean parte de este camino que ya están haciendo con tanto esfuerzo y cariño nuestros profesores. Muchas gracias. Agradecemos a usted, Erika. Erika Castro, en representación de la Fundación Conexiones Inclusivas para el Mundo, por su completa exposición. Lamento tener que interrumpirla, pero no, el presidente de la Comisión le corresponde de alguna manera ordenar el debate.